Hola, profe. Mi grupo está conformado por Carlos Daniel, Dana Isabela, Daniela Prado y pues la persona que le habla, Andrea Yarur. El día de hoy voy a dar una pequeña introducción. Nuestro proyecto se llama Gestión de Historias Clínicas. Tenemos que tener en cuenta o tener claro que la historia clínica es la exploración metodológica que se practica a todo paciente y de la cual debe dejarse constancia escrita. Este documento nos ilustra al hombre enfermo desde que inicia su primer contacto con el médico, continuando por exámenes, exámenes clínicos y si es sometido a exámenes especiales. En otras palabras, se podría decir que es una narración escrita, clara, precisa y detallada de todo lo relativo a cuando un paciente se acerca a una clínica. Con el proyecto de gestión de historias clínicas, lo que queremos llegar a obtener es un conjunto global, estructurado y centralizado de la información relacionada con el historial clínico del paciente, soportado por una aplicación web. ¿Por qué decimos que por una aplicación web? Pues porque en la actualidad, si tú vas a una cita médica, ahí te hacen tu historia clínica, la archivan, muchas veces te la pueden entregar, pero si tú vas a otra clínica, te van a hacer otra historia clínica con otros datos y no se tiene en cuenta la visita que hiciste anteriormente a un médico. Lo que se quiere hacer es como un banco de historias clínicas, donde así visites diferentes hospitales, se puedan guardar cada una de estas visitas que tú hagas al médico en tu historia clínica. Pues lo que se quiere es que el sistema permita registrar, almacenar y modificar la información de cada paciente en los procesos clínicos realizados, y se hará con el fin de mejorar la gestión de la información suministrada en cada historial clínico. También será de gran beneficio para el usuario, ya que no tendrán que preocuparse por si alguno de sus documentos se extravía. Eso también contribuye a la disminución del uso del papel. Teniendo esto claro, entonces vamos a hablar del modelado de procesos de negocios en BPM. Con BPM, primeramente lo vamos a hacer de la forma tradicional, la forma que se hace actualmente. Entonces, teniendo en cuenta la forma en cómo se hace actualmente, tenemos que, bueno, inicialmente, pues uno como usuario o como paciente, pues uno llega a la clínica, primero pasa a la recepcionista y luego lo pasa al médico. El médico es quien solicita ese historial clínico del paciente. El encargado, el que maneja las historias clínicas, muchas veces, por ejemplo, en el centro de salud de mi pueblo, hay un cuarto o un espacio solo para historias clínicas, donde tienen las carpetas guardadas de cada persona con su historial clínico en ese hospital. Entonces, ahí el encargado de historias clínicas pues recibe la solicitud de la historia clínica, busca el documento y pues acá en enviar la documentación, pues va y le lleva, como que va y le lleva al médico este historial clínico, porque esto se hace manual. El médico recibe este historial clínico, lo revisa, hace la valoración del paciente. Si hay que actualizar novedades, o sea, agrega cosas al historial clínico de la revisión que le hizo ese día y termina la valoración. Envía el historial clínico nuevamente al encargado de las historias clínicas, este la recibe y la archiva nuevamente. Entonces, esto es lo que se hace pues, actualmente, por así decirlo. Ok, entonces, como segunda parte en el modelado, tenemos el proceso, ya como si estuviéramos implementando nuestro proyecto. Y el modelado quedó de la siguiente manera. Bueno, lo que hacemos es iniciar, pues nuevamente con el médico. Bueno, iniciar con el médico, quien es el que le va a solicitar la historia clínica a nuestra base de datos. Hay que tener en cuenta que pues cuando ya tengamos nuestra página o nuestra aplicación web, previamente se debe hacer su respectiva base de datos con sus respectivos pacientes, a qué EPS pertenecían, y pues todo esto va a estar guardado en la base de datos. Entonces, ¿qué va a hacer el médico? El médico inicia entrando a la aplicación web, buscando el paciente y pues solicitando la información de estos datos. Pues el sitio web recibe la solicitud, busca la información solicitada y envía la notificación de que la encontró, o muestra en pantalla lo que encontró. El médico recibe esta notificación, revisa esta información que le apareció en pantalla, de a qué clínica visitó el paciente, qué examen se ha hecho, o sea, ahí va a estar guardado todo. Hace la valoración del paciente nuevamente, actualiza datos dentro de la aplicación, actualiza los datos, termina la valoración y guarda la información. Ya en este caso no tendría que enviárselo a nadie para que lo archive, o sea, se facilitaría mucho el proceso. Acá no se metió el proceso de que, llegado el caso, un paciente tuviera que pedir a una EPS una cita, un ejemplo, una autorización de un examen, por ejemplo, porque pues ya ese sería como otro proceso aparte. Entonces, pero pues llegado al caso que también el paciente necesita una autorización, pues va a ir a la EPS, se le va a autorizar esa cita y todo va a seguir quedando guardado dentro de la aplicación o de la base de datos.
Bueno, ahora miraremos los usuarios que están involucrados en el sistema de nuestro caso de estudio. Entonces, nosotros encontramos lo que fue el médico y el personal de atención. Entonces, ¿quién es el médico? Es el encargado de gestionar la información de los pacientes. ¿De qué es responsable él? Él es responsable de gestionar la información de cada uno de los pacientes. El personal de atención al usuario, ¿quién es él? Él es el usuario encargado de tramitar información de los pacientes. ¿Y de qué es responsable? De tramitar la información de los pacientes. Ahora vamos con la identificación de los requerimientos funcionales de cada uno de los involucrados en el médico. Entonces, en RF1, entonces tenemos que él gestiona la información de los pacientes. Entonces, ¿él qué hace? Él registra, consulta y modifica. ¿Por qué? Porque registra el historial clínico o registra toda la información que el paciente le da. Él puede consultar la información de ese paciente y también puede modificar lo que es el historial clínico de ese paciente. Como RF2 tenemos que ya luego ingresa al sistema. ¿Qué hace el personal de atención al usuario? Entonces, él es el que tramita, entonces él registra y consulta. Él puede consultar información del paciente y puede registrar información o registrar información que el paciente le está dando. Y como RF2 tenemos que ya él ingresa al sistema. Muy buenas, mi nombre es Carlos Daniel Ortiz Galeano, con código 191764, y me correspondió explicarle el diagrama de caso de uso de nuestro proyecto que se basa en las historias clínicas, en la gestión de historias clínicas. Entonces vamos a explicar el diagrama, pero lo vamos a explicar en la imagen porque aquí en el archivo no se ve muy bien. Entonces decimos que tenemos dos actores en el proyecto que estamos proponiendo. Los dos actores son los dos usuarios que van a intervenir directamente en el sistema. Para este caso, vamos a tener el actor que sería el médico, que es el mismo personal de la IPS, en este caso va a ser el médico, y tenemos el otro actor que sería el usuario de la EPS, que en este caso sería el personal de atención al usuario. Entonces, empecemos por el médico. El médico va a tener que ingresar al sistema. Una vez de haber ingresado al sistema, tiene la opción de gestionar la información del paciente. Una vez que se gestione la información del paciente, va a tener tres opciones, que va a ser registrar información del paciente, consultar información del paciente y modificar información del paciente. Estas tres opciones van a tener perdón, una línea de extensión, al igual que el gestionar información del paciente. Luego nos vamos al actor de personal de atención al usuario. Vamos a decir que su principal caso de uso va a ser ingresar al sistema. Una vez ingresado al sistema, va a tramitar la información del paciente. Donde va a tramitar la información del paciente, va a tener dos opciones: registrar información del paciente y consultar información del paciente. Solamente va a tener esas dos opciones y no va a tener que modificar información del paciente, porque el único que puede hacer la modificación de la información del paciente va a ser el médico, que es el que va a estar valorando al paciente. Entonces, en este caso, en el personal de atención al usuario, solamente hemos colocado dos opciones, que es registrar información del paciente. ¿Qué es registrar información del paciente? Obviamente es registrar los datos, pero también eso de registrar los datos del paciente lo va a hacer el médico. Entonces, el personal del usuario, de atención al usuario, perdón, lo que va a hacer es registrar la autorización del paciente, o sea, de los exámenes, de algo que le mande el médico. Entonces tiene que ir a la EPS, entonces el personal de usuario va a registrar esa autorización de lo que le pidió el médico. El personal de atención al usuario también va a tener la opción de consultar al paciente, va a consultar todo lo que tiene que ver con toda su información personal y sus valoraciones con el médico. Entonces, esas dos opciones las hemos colocado en base a eso. Él no va a modificar porque el único que puede modificar en cómo va el paciente va a ser el médico. Entonces, cada opción que es registrar, consultar, va a tener una línea de extensión, al igual que el de tramitar información del paciente. Espero que hayan entendido un poco de cómo va a ser nuestro proyecto en este diagrama de caso. Muchísimas gracias. Mi nombre es Daniela Prado y voy a hablar un poco de lo que es el prototipo de nuestra página web. Por consiguiente, cuando el usuario, la persona que esté detrás del escritorio, ya sea el médico o el de atención al cliente, lo primero que se va a encontrar es esta parte. Va a tener nuestro título, el historial clínico, con un mensajito, una imagen haciendo referencia a que guardan las historias clínicas. Aquí, esto visual, que esta página tiene disponibilidad, es seguro y fácil de usar. Y aquí un poco de información de los horarios de atención. Entonces, depende de la persona que
que vaya a ingresar le hundirá en de atención al cliente o le dará clic en médico. Entonces, suponiendo que es el de atención al cliente, cuando éste le dé clic a este botón, lo va a redireccionar a esta parte. Aquí, el de atención al cliente va a ser el correspondiente logueo, con su email y contraseña. Cuando ya previamente se haya logueado, le va a aparecer esta siguiente parte. Y es lo que el usuario de atención al cliente puede hacer. Él puede revisar su información personal, consultar la información de los pacientes, registrar, es decir, poder actualizar citas, radiografías, ecografías, etc. Y salir. Cuando el de atención al cliente le dé clic en información personal, este lo va a redireccionar a esta parte. Aquí pues va a aparecer su información, va a aparecer configuraciones y unas condiciones de uso. Cuando le dé clic en consultar información de los pacientes, este lo va a llevar a esta parte. Y aquí va a aparecer que está en su cuenta, va a poder regresarse o volver al inicio. Aquí el de atención al cliente va a poder buscar a los pacientes por el nombre y buscar. Si hay una lista muy grande, va a pasar a la siguiente página. Cuando le dé clic en el botón de registrar, es decir, las autorizaciones, las previas autorizaciones. Cuando ya busca al paciente y le dé clic al nombre del paciente, lo va a llevar a esta parte. Aquí va a estar toda la información del paciente. Aquí va a estar la información general, si tiene exámenes o documentos, y si se quiere regresar, pues aquí correspondientemente. Aquí está toda la información del paciente. Cuando vaya a autorizar citas y demás, va a pedir a la persona que le dé la información correspondiente para poder registrar o autorizar. Seguidamente, el médico también va a poder hacer el correspondiente logueo de igual forma como este lo hizo. Va a poder consultar su información igualmente y ver la información del paciente y también buscarlo de esta forma. Pero el médico sí va a tener la opción de poder modificar o actualizar información según corresponda. Y también podrá salir normalmente. Aquí está el botón de modificar si necesita hacer algunos cambios en la información del paciente. Y este sería el prototipo o mockup de nuestra página web.